El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia, la celebración de este gran santo, San Martín de Tours, con una gran devoción en el viejo continente. Así que ya hablaremos un poquito, ¿no?, sobre la historia de santidad de este gran obispo. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, seguimos leyendo el libro de la sabiduría. Ya os expliqué en el día de ayer que iniciábamos un nuevo ciclo de lectura, dejando atrás la lectura que hemos hecho de la carta de San Pablo a los Romanos para adentrarnos, ¿no?, en este texto del Antiguo Testamento que intenta recoger, de ahí viene el concepto de literatura sapiencial, intenta recoger la sabiduría experiencial del pueblo de Dios en su relación con el Dios de la alianza, ¿de acuerdo? Fruto de esa experiencia espiritual, fruto de su piedad, el pueblo ha venido desarrollando una inteligencia y una sabiduría según Dios, que es muy distinta, evidentemente, a la sabiduría de los hombres, ¿no? No se basa en el conocimiento, ¿no?, en el tener un gran saber omnicomprensivo, sino se trata fundamentalmente de saber escuchar a Dios y poner en práctica lo que Dios muchas veces de manera desconcertante nos plantea, ¿no?, dentro de lo que es la realización de su voluntad en nosotros, dentro de lo que es el trabajo de nuestra purificación interior para poder alcanzar nuestra meta definitiva, que es el cielo. Hay que ser sabios según Dios, no según los hombres. Y además ya sabéis que la sabiduría, según lo humano, lo que tiende es de algún modo a llenar a las personas, ¿no?, de engreimiento, ¿no? O sea, cuando una persona piensa que sabe todo, ¿no?, a veces se llena, ¿no?, se hincha, y a veces puede en algún determinado momento caer en un cierto pecado de prepotencia, ¿no?, y de soberbia. El que de algún modo entiende la sabiduría según Dios sabe que de alguna manera siempre se está aprendiendo con Dios, siempre. Porque Dios es el Dios desconcertante, el Dios que de alguna manera mueve los cimientos de nuestra seguridad y que por tanto muchas veces rompe nuestra lógica y nuestra manera de entender las cosas. No es un Dios al que tú sometes, ¿de acuerdo? Es un Dios al que te rindes, ¿no?, como consecuencia de una sabiduría que evidentemente hunde sus raíces en un conocimiento mucho más profundo de la realidad. Es más, Dios te conoce mejor que tú mismo. Frase de Santa Catalina de Siena, que lo sepáis, ¿no? Dios me conoce más que yo misma. O sea, nos conoce perfectamente y sabe precisamente lo que necesitamos. Ni siquiera tú sabes lo que necesitas. Por eso muchas veces nos perdemos, ¿no?, en ciertas situaciones, porque de alguna manera pues, no tenemos esa especie como de acogida, ¿no? Somos en ese aspecto muy inmaduros, ¿de acuerdo? Sabéis que uno de los rasgos característicos de la inmadurez es la terquedad, ¿no?, la obstinación, ¿no? El no. ¿Por qué decimos que los adolescentes son inmaduros? Pues son tercos, son cabezones, ¿no? Son como ellos dicen, ¿no? Tienes que vivir la vida para aprender un montón de cosas que luego, ¿no?, van a entender. Pero a veces somos un poquito adolescentes, ¿de acuerdo? En cuanto al hecho, ¿no?, de mantener esa especie de tesitura ante la vida, ¿no? La vida es como yo digo que tiene que ser. No, no. La vida es como Dios quiere que sea y eso lo aprendes bien. Lo aprendes intentando de algún modo, ¿no?, ajustar tu voluntad a la de Dios, o lo aprendes a tortazos, ¿no? Me explico. A entender que como Dios de alguna manera manifiesta su voluntad, es como de algún modo nosotros debemos aproximarnos, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, a la acogida de este don. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, hoy la sabiduría de la que estamos hablando versa fundamentalmente sobre una realidad, ¿de acuerdo?
y es sobre la vida en sí. Nosotros, de alguna manera, como creyentes, como cristianos, reafirmamos fundamentalmente un valor, ¿no? Que es el valor de una vida que trasciende la que estamos viviendo en este momento. ¿De acuerdo? Y es lo que le da sentido a nuestra existencia terrena y lo que nos ayuda, ¿no?, realmente a entender a lo que aspira el corazón del hombre, ¿no? O sea, porque, como lo dice hoy el libro de la sabiduría, nosotros hemos sido creados para la inmortalidad. Desde que fuimos creados por Dios, quedó una impronta y una huella de lo eterno en el corazón del hombre. Con lo cual, quiere decir que el hombre no descansará, su corazón estará inquieto hasta que no vuelva a Dios, hasta que no descanse en Dios. Y es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que reforzar esta idea? Porque somos débiles. Se nos va. Porque ¿a qué nos aferramos? Nos aferramos a esta vida. Nos aferramos mucho a esta vida y a todo lo que de alguna manera esta vida ofrece, que tiene una dimensión de caducidad, ¿no? Lo cual significa un drama para el corazón, porque como el corazón se intente aferrar a ello, ¿no? ¿Me explico? Pues evidentemente va a encontrar un gran drama, ¿no? Porque no le va a dar lo que el corazón está buscando, porque todo lo demás es caduco. Todo lo que tú busques en esta vida es caduco. ¿Es así o no es así? Todo pasará. Todo lo que hoy te preocupa, todo lo que hoy te genera, ¿no?, pues desasosiego, preocupación, habrá un momento en el que no estará. Y cuando eso no esté, uno se pregunta, ¿y qué quedará? ¿No? ¿Qué quedará? Desde esa perspectiva, cuando de algún modo contemplamos el cielo, intentamos aproximar el cielo a la tierra, ¿no?, tenemos la revelación de un misterio, es el misterio de Dios. Y es como esta vida se convierte para nosotros en una oportunidad para ir sembrando una semilla de eternidad en el corazón. De hecho, de ahí donde viene la consideración la consideración del premio y la recompensa a la virtud. Que ya sabéis que en este caso tenemos que decir, nos lo dice hoy el libro de la sabiduría, que la virtud depende fundamentalmente más que de nuestro esfuerzo, depende de la gracia, depende de nuestra disposición, sí, es verdad, pero al final la virtud es una gracia y un don de Dios, ¿no? Entonces, la perseverancia en esa virtud hace posible que yo pueda situarme en esta vida frente a lo que verdaderamente es importante y sepa ser como una especie de ordenamiento de aquello que de algún modo cobra una importancia fundamental en el corazón frente a aquello que podemos relegar, ¿no? Es como si tuviéramos la necesidad de ordenar situaciones a las cuales nosotros le damos prioridad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿la vida terrena es más importante que la vida eterna? No. La vida terrena es maravillosa, ¿eh? Con sus exigencias, con sus luchas, que de algún modo para nosotros son ocasión de gracia para seguir madurando, para seguir creciendo y sobre todo para seguir dilatando el corazón, para albergar aún mucho más amor, que es lo que realmente hace posible que tengamos esa perspectiva de cielo, ¿no?, en la tierra. ¿Queda claro? Es muy importante, ¿ya? Pero no es más importante esta vida, ¿de acuerdo? Por tanto, cada uno, que la eterna, evidentemente, y cada uno de nosotros debe aprender a situarse para que le demos el valor relativo que tiene las cosas de esta vida. ¿Me explico? Todo lo que en algún momento dice hoy la palabra, que la muerte vino al mundo como consecuencia de la envidia de Satanás, ¿no?, como consecuencia del pecado. Y la muerte, de alguna manera, abarca a todos los que se hacen dependientes de él, ¿ya? Todo el que de algún modo cae en la tentación del maligno se desplaza hacia la oscuridad y la muerte de alguna manera se cierne, ¿no?, sobre ese corazón. De la misma manera que decimos que cosechamos la eternidad en este mundo, podemos ir también cosechando nuestra propia perdición. Y produce ese fruto efectivamente en nosotros. La persona que en algún momento vive en la oscuridad y en las tinieblas está sometida a vivir ya una muerte en vida, ¿no? No sé si me entendéis. Porque lo va a vivir de manera dramática, ¿no? Va a ser un desconsuelo, va a ser un enorme vacío, ¿no? Entonces está cosechando ya, pero la vida de los justos está en las manos de Dios, es lo que dice, y de Dios obtendrán su recompensa. Estos insensatos, hablando de aquellos que de algún modo, ¿no?, son incapaces de reconocer, ¿no?, esa meta,
estos insensatos pensaban que morían. Consideraban de algún modo el desenlace de su vida como una desgracia, que desaparecerían. Pero no es así a los ojos de Dios. Son los que de alguna manera obtendrán el premio por la virtud y que de algún modo confiaron en la promesa de la inmortalidad. Por eso soportaron lo que soportaron. Porque evidentemente, pues muchos de estos que han vivido conforme a la dimensión de lo justo, pues han alcanzado, pues o han vivido o han sufrido la persecución del mundo en sí. Porque tienen, digamos, un espíritu que es contradictorio a lo que el mundo ofrece o lo que el mundo promueve, ¿no? Entonces han tenido dificultades, sufrimientos, pruebas. Y en todas y cada una de esas realidades, aunque han sufrido un poco, pues el Señor de algún modo pues recompensará su fidelidad. Entonces, porque al final, si de algún modo no todo eso contribuye a que nuestra alma se purifique, como el oro se purifica en el crisol, al final todos esos sufrimientos tendrán sentido cuando los contemplemos a la luz de esa vocación eterna. Entonces, hoy lo que rechazas, dentro del ámbito de la purificación interior, lo que no te dejas trabajar, ¿no?, es lo que algún día comprenderás que te ha llevado al cielo. Entonces dice mirándome, te voy a explicar con un ejemplo, para que me entiendas lo que acabo de decir, que es una de las ideas más fundamentales de la palabra de Dios en el día de hoy para alcanzar sabiduría según Dios. ¿Me explico? Imagínate que tengo aquí a esta individua de acá, que es Carmen, ¿no? ¿Me explico? Y Carmen me lleva por el camino de la amargura, ¿no? Por una pesada, ¿me explico? Y yo no me la aguanto, ¿no? Y tengo que convivir con ella, ¿no? Tengo que convivir con ella una y otra vez. Por mí, y mi vida, si se va, mi vida sería feliz, sería maravillosa, porque no está, ¿no? ¿De acuerdo? Eso que yo rechazo hoy, eso en lo que mi corazón se posiciona, le pone un ejemplo, como podría poner un ejemplo cualquiera. No, dice, Padre, entonces Carmen lo va a llevar al cielo. Pues, Carmen se ríe. Que es un ejemplo, que no es verdad. Que te quiero mucho, Carmen. Y si de repente, cuando de algún modo yo sea capaz de dimensionarlo desde lo eterno y mire hacia atrás y me diga a mí mismo, pero qué tonto he sido. Si Carmen era una oportunidad maravillosa para yo poder seguir cosechando frutos de vida eterna. Porque Carmen, ¿a qué me estaba llevando a mí? ¿A qué virtud me estaba llevando a mí? Al crecimiento de la paciencia, del amor y de la caridad, donde se hace legítimo, que es precisamente en el hecho, ¿no?, de acoger con amor a quien en algún determinado momento no te lo pone fácil. ¿Me explico? Son oportunidades de gracia permanentes. De cuántas humillaciones que nos resistimos, Dios te está diciendo, pero qué tonto que eres, ¿por qué no te dejas humillar? ¿Por qué no te dejas doblegar? Si es lo que te está llevando al cielo, pero como somos necios, ¿qué defendemos? Defendemos el criterio propio, defendemos nuestras seguridades, defendemos de alguna manera nuestras apetencias, defendemos lo que de alguna manera nos complace. ¿Y qué somos? Necios y tontos. Como ese vídeo que aparece por ahí, a ver. ¡Tonto, tonto, tontos! ¡Tontos! Tontos. Estamos perdiendo continuamente la oportunidad de juzgar las cosas no según el mundo en sí. Cualquiera que era un cristiano, desde la dimensión del mundo, diría, ¿qué son los cristianos para el mundo? Los cristianos son tontos porque se dejan vapulear, porque se dejan insultar, porque se dejan denigrar, porque de alguna manera responden ante esa provocación con amor. ¡Qué tontos! No, eso no es ser tonto, eso es ser sabio según Dios. El necio es el que responde ante la provocación. El necio es el que se defiende sabiendo que tiene un juez que está arriba en el cielo, que es el Señor. El necio es el que en algún momento considera que es más valiosa esta vida que la vida eterna.
¿Entendéis eso? Porque el libro de la sabiduría de hoy es una lectura preciosa. En el sentido de decir, ojalá, es lo que le estamos pidiendo durante todos estos días que estamos leyendo estos textos, ojalá que el Señor nos dé inteligencia y sabiduría espiritual para saber entender cómo Dios trabaja en nosotros, cómo nos acrisola. ¿De acuerdo? Si no os dejáis trabajar por Dios, vamos a decirlo de esta forma, os vais a estancar. Vivir una vida estancada a nivel espiritual, ¿no? Es no madurar. No madurar. Es nunca salir de la misma situación, ¿no? De pugna y de lucha contigo mismo, ¿no? Tiene sentido cuando puedes de alguna manera sacar lo mejor de ti mismo, lo mejor de ti misma, si te dejas trabajar por Dios. ¿Qué es lo sabio? ¿Qué es lo necio? Salirte con la tuya. Eso es sabio. No, eso es sabio según el mundo, ¿no? Para el Señor, lo sabio es que aprendas a doblegar tu voluntad, por ejemplo. Entonces soy necio. Claro. Y por eso no maduras, porque no te dejas trabajar por Dios. Así que vamos a pedirle especialmente esa gracia para que el Señor nos conceda, ¿no? Esa inteligencia, esa sabiduría espiritual y le permitamos al Señor servirse de todo lo que nos hace sufrir, nos hará sufrir un poco, dice la palabra. Y luego vendrá la recompensa. Dice San Pablo, como la que da, la que da a luz con dolores de parto, ¿no? Aquí tenemos una madre que está aquí atrás, con su pequeño por ahí. Con el pequeño, ¿no? Pues sí, pues los dolores de parto son fuertes, se experimentan como un sufrimiento, pero es un poco. Y cuando nazca, otro poco más. Y cuando crezca, otro poco más. Y cuando sea adolescente, un poco más. Y eso alcanzará una recompensa a la perseverancia y la constancia en la virtud de querer ofrecer lo mejor de nosotros mismos en la perspectiva del amor. Porque es lo que pasa. Esas son oportunidades que nos hacen abrir el corazón y crecer. Como el hecho mismo de relacionarse con las personas. ¿Me explico? Como el hecho mismo de vencer las resistencias que se producen a la hora de trabajar el crecimiento de la caridad a nivel de convivencia. ¿Me explico? ¿Por qué sería más fácil? Pues que según el mundo, relaciónate con los que te caen bien y elimina de tu vida, ¿no? Los que no te gustan, los que no te caen bien. Entonces, si vamos esta noche a la cama a reflexionar un poquito, nos vamos a dar cuenta que hay mucho de mundo en nosotros, mucho de necedad según Dios. Así que vamos a pedirle esa gracia para que el Señor nos ayude a ir trabajando esas resistencias que se producen en el corazón. El Evangelio va un poco de ello, ¿me explico? Porque en el fondo el Evangelio nos sitúa siempre dentro del ámbito del servicio. ¿Saben quién es el que sirve, no? El que sirve, ¿quién es el siervo? Es el que de algún modo siempre hace la voluntad de su amo. ¿Me explico? El Señor dice, nadie que llega, que llega del campo y se encuentra a su amo, no le dice a su amo, ven, sírveme, ¿no? Que es como algunos que, Señor, quiero que hagas esto que es mi voluntad. Es más, voy a cambiar el Padre Nuestro. No me gusta el Padre Nuestro. Voy a decir, hágase mi voluntad, ¿no? Porque yo digo, hágase tu voluntad y me chirría, ¿no? Hágase mi voluntad. Entonces, ¿sería sensato que tú, como siervo, le dijeras eso a tu amo? Ven y sírveme y haz lo que yo quiera. Dice, lo que harías sería prestar tu servicio, ¿no? Rendirte, ¿no? Ante tu amo, ya después, ¿no? Pues te servirás y comerás tú. Pero primero te pones al servicio de tu amo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues es lo que el Señor de alguna manera plantea a través de esa imagen que hemos escuchado en el Evangelio.
Y es muy diciente, porque de alguna manera lo que plantea es eso, ¿no? Cuando hagáis, ¿acaso tiene el siervo que de alguna manera, ¿no? Como exigir algo, ¿no? Por el hecho, ¿no? De algún modo de hacer lo que le es mandado. O no debe. O sea, ¿me explico? No, vosotros cuando de algún modo hagáis las cosas conforme a Dios, decid, siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles. Ya sabéis lo que digo siempre, ¿no? Inútiles ya somos. Desde esa perspectiva, ya sabemos que de algún modo pues nuestra condición es una condición muy frágil, muy débil. Entonces, pidamos la gracia de ser siervos, porque inútiles ya somos. ¿De acuerdo? Pidamos la gracia de ser siervos. Que sepamos de algún modo condescender. Yo sé que esto para el mundo, yo digo esto hoy, hay que aprender a ser siervos de Dios, hay que condescender, ¿no? Ante la voluntad de Dios, hay que rendirse ante... Alguien dirá, el Padre se está regalando su libertad. Está regalando su libertad. Sobre todo en una sociedad donde hoy en día la libertad es lo que más se reclama y lo que más se reivindica. Hacer lo que yo quiera. Hacer lo que yo quiera, ¿no? Hay dictámenes de obediencia que a veces te responden, usted me coarta mi libertad. Me coarta mi libertad. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso es muy del mundo, ¿eh? Muy del mundo. Un concepto de libertad que es en realidad un libre albedrismo, ¿no? Es la consideración simplemente que elegir es lo que me hace libre. Si eliges cosas malas para tu vida, no vas a ser libre, vas a ser esclavo. Es una contradicción en sí misma. La libertad no depende solo de que elijas. La libertad depende de que construyas realmente en ti, ¿no? Un humanismo auténtico, un desarrollo propio según tu dignidad de hijo de Dios. Todo lo que contradice ese desarrollo no te hace libre, te hace esclavo. Por tanto, muchos se creen libres cuando son esclavos de sí mismos a más no poder. Por esa falsa comprensión de yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Y además, porque tenemos un problema enorme en la educación. Porque estamos educando a nuestras futuras generaciones dejándolos que hagan lo que quieran, sin límites, dándoles todo, ¿no? Por temor al hecho de confrontar, porque evidentemente se confronta, ¿no? O sea, no hemos sido educados, ¿no? En el ámbito de la docilidad, ¿no? Y eso nos damos cuenta hoy en día como una característica propia de una sociedad que no ha sabido entender el concepto de la libertad en sí, que no entiende que ser siervos no es una amenaza, ser siervos de Dios no es una amenaza a la libertad, es la garantía de su plena realización, porque es el Señor el que sabe poner los límites en los cuales se desarrolla nuestra libertad personal. Así que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros y nos ayude a ser siervos, porque inútiles ya somos. San Martín de Tours, ¿qué se me va el tiempo tan? San Martín de Tours, ¿no? San Martín de Tours es un santo estupendo. Bueno, es un santo, bueno, es de origen húngaro, ¿no? O sea, es nacido en Hungría, pero el desarrollo de su vida, bueno, su padre era militar romano. Todos los hijos de militares tenían que ser militares en el imperio, ¿de acuerdo? Era como una tradición. Bueno, hoy en día muchas familias, ¿no? También tienen esa tradición de que hijos de guardias civiles son guardias civiles, bueno, en fin, ¿me entendéis? Había como esa sensación de que todo hijo, él entra al ejército del imperio, ¿de acuerdo? Y pues en esta situación, en esta realidad, hay un momento en su vida en el que él no era cristiano, era pagano, sus padres eran paganos, ¿de acuerdo? Y hay un momento en el que tiene un encuentro, ¿no? Con el Señor, ¿de acuerdo? Entonces empieza a desarrollar, digamos, una atracción hacia la vida de la fe, ¿no? Desencantado muchas veces, ¿no? Como le pasa a muchas personas, desencantado, ¿no? de las prebendas del mundo y atraído, ¿no? Por lo que busca realmente el corazón. Un hombre de Dios,
en definitiva, que no sabía que era de Dios, que no sé si me entendéis, ¿no? De esos que buscan sin darse cuenta que realmente lo que están buscando es a Dios. Empieza todo su itinerario de conocimiento de la fe cristiana, se hace catecúmeno, aún siendo soldado, ¿no?, del imperio, ¿de acuerdo? Y pues hay una ocasión, ¿no?, que es la que de alguna manera más nos llama la atención y lo que está en la iconografía cristiana, que es que en las puertas de Amiens, una ciudad de Francia, pues él iba entrando a la ciudad, ¿no?, evidentemente con su montado, ¿no?, en su caballo, ¿no?, como parte del ejército romano, y se encuentra a un pobre que está titiritando de frío, ¿no?, en las puertas de la ciudad. Entonces él, que ya empieza, ¿no?, a vivir esa transformación en su corazón, está saliendo de su yo, de su egoísmo, y está abriéndose al ejercicio del ámbito del amor y de la caridad, digamos, sabiendo que esa capa, ¿no?, era un signo evidentemente de excelencia y pertenencia al imperio, pero sabiendo que no era suya en sí, era él. Entonces corta la capa por la mitad, ¿no? Que eso, todos los que lo estuvieran viendo en ese momento dirían, se ha vuelto loco este. ¿Cómo puede cortar su capa romana, que es un signo, ¿no?, de poder, de grandeza? ¿Me explico? En la conciencia, simplemente, ¿no?, de poder repartirle la mitad, porque esa capa era del ejército, no era suya, pero tenía que satisfacer una necesidad, ¿no?, del prójimo, que era que esa persona no se muriera de frío. Y por eso le da la capa. Vas a ver esta escena en toda la iconografía cristiana de Martín de Tours. O sea, cortándose la capa y con un pobre al lado esperando para poderse cubrir con ella. Esa noche, Cristo se le aparece y le dice a San Martín de Tours, dice, Martín, Dios sea glorificado en ti, porque aún siendo catecúmeno, no había recibido el bautismo todavía, aún siendo catecúmeno en tu búsqueda, has cumplido el Evangelio, ¿no? Porque cada vez que lo hiciste con uno de estos, conmigo lo hiciste. Entonces, el Señor le hizo ver que fue al mismo, porque Jesús se le apareció con la, no sé si me entiendes, arropado en esa capa. Es impresionante, ¿no? Lo que hablábamos ahora de la conciencia, que las acciones de caridad tienen resonancia eterna, como lo dice el Señor en el Evangelio con las obras de misericordia. ¿Me explico? Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis humildes, conmigo lo hiciste. Recibió el bautismo, dejó el ejército, se fue de monje, contemplativo, ¿no?, al amparo de otro gran santo francés, San Hilario de Poitiers, ¿no?, y pues allí él fundó el primer monasterio en Francia que se fundó. Lo fundó San Martín de Tours, ¿de acuerdo? Cerca de Poitiers. O sea, allí fundó en Ligugé, se llama así el sitio, y funda el monasterio, y luego, por su santidad de vida, por su virtud, es llamado para ser cabeza de la iglesia de Tours, ¿no?, que es un pueblito donde de alguna manera desarrolla toda su actividad pastoral como obispo, ¿no?, como obispo santo, ¿no?, ¿de acuerdo?, al servicio del pueblo de Dios. Una historia fascinante, ¿no?, fascinante, que de alguna manera ha resonado en casi toda nuestra Europa occidental. Hay muchísimas iglesias dedicadas a San Martín de Tours, muchísimas. Incluso aquí en España hay muchísimas, y muchísimas catedrales están dedicadas a él. ¿De acuerdo? Así. ¿Ah? ¿Película? No hay película. Que yo sepa, no hay película. Así que bueno, nos encomendamos a él y le pedimos a San Martín, ¿no?, que recordemos eso que estamos planteando desde la sabiduría de Dios, que todas las acciones que hagamos en este mundo tienen resonancia en la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.